Las maravillas perdidas de la Biblioteca de Alejandría. Hubo un tiempo en que la humanidad lo sabía casi todo. Las estrellas tenían nombres, los mares eran caminos de sabiduría y la ciencia se escribía con fuego en los papiros. Pero un día, todo eso ardió, y con él, el alma del conocimiento. Entre columnas de mármol y ecos de sabiduría, se alzaba un lugar donde el conocimiento de todas las culturas se reunía. Era más que una biblioteca, era el corazón de la mente humana. Allí reposaban los secretos de los cielos, la tierra y el alma humana. Era un puente entre los dioses y los hombres. La Biblioteca de Alejandría fue una joya del mundo antiguo, y también una de sus pérdidas más dolorosas. Si aquel santuario no hubiera desaparecido, tal vez hoy navegaríamos entre las estrellas. Quizás, incluso, hubiéramos descubierto el alma del universo. Pero, ¿cómo nació ese santuario del saber? ¿Quién lo soñó? ¿Y quiénes fueron sus guardianes? Detrás de sus muros, hubo hombres y mujeres que dieron su vida por la verdad. Seres cuya devoción fue tan grande que el fuego no pudo apagarla del todo. Este es el relato de la Biblioteca de Alejandría, el lugar donde nació el conocimiento, y donde también murió, envuelto en llamas doradas. El sueño de un conquistador inmortal. Año 331 a.C. Alejandro Magno llega a las costas del Nilo y traza con su espada el sueño de una ciudad eterna, Alejandría. Alejandro no solo buscaba dominar territorios. Anhelaba conquistar el pensamiento, unir a los pueblos por medio del conocimiento. Sabía que las armas podían destruir imperios, pero solo las ideas podían construirlos para siempre. Cuando ordenó la construcción de Alejandría, no pensaba solo en una ciudad. Pensaba en un faro del pensamiento humano que iluminaría el mundo. El puerto de Alejandría se convirtió en el corazón del mundo antiguo. Cada barco traía no solo mercancías, sino fragmentos del conocimiento del planeta. Tras la muerte de Alejandro, su sueño fue continuado por los reyes de Egipto, los Ptolomeos. Ellos hicieron de Alejandría el refugio del saber. Ptolomeo y soñó con algo jamás visto, una biblioteca que guardara todos los libros del mundo conocido, un arca del pensamiento humano. Así nació la gran biblioteca de Alejandría. Sus muros respiraban sabiduría y sus pasillos eran templos del saber. Alejandría no era solo una ciudad. Era una mente viva. Todo en ella respiraba ciencia, arte y filosofía. En el corazón de la ciudad se alzaba el Museion, templo de las musas, donde habitaban los sabios más brillantes del mundo. Allí, griegos, egipcios, persas e hindúes compartían ideas, traducían textos y discutían los secretos del cosmos. Era el primer Internet de la historia. El corazón del saber humano. En el corazón de Alejandría latía algo más que una biblioteca. Era un santuario, un templo donde los hombres buscaban descifrar los secretos del universo. Allí, entre miles de rollos y manuscritos, reposaba el conocimiento acumulado por civilizaciones enteras. Cada texto era una chispa del pensamiento humano, una llama que debía mantenerse viva. Los sabios del museo no eran simples lectores, eran exploradores del alma del cosmos. Su misión, comprender el orden del mundo y compartirlo con la humanidad. Venían de todos los rincones del planeta conocido, de Grecia, Egipto, Persia, India, incluso de tierras más allá del horizonte. Alejandría era un faro que atraía a las mentes más brillantes de su tiempo. Allí se respiraba el futuro. Cada idea, cada cálculo, cada descubrimiento era una promesa para las generaciones que aún no habían nacido. Entre esos sabios se encontraba Eratóstenes, el hombre que midió la tierra sin salir de Egipto. Usando solo sombras y matemáticas, calculó el tamaño del planeta con una precisión sorprendente. Y estaba Hiparco, el astrónomo que trazó los primeros mapas del cielo y descubrió el movimiento de las estrellas a lo largo de los siglos. También estaba Aristarco de Samos, quien se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, siglos antes de Copérnico. Y Herófilo, el médico que estudió el cuerpo humano con una precisión jamás vista, considerado el padre de la anatomía científica. Cada nombre, cada idea, fue una chispa en la oscuridad, un intento por comprender lo que somos. ¿Y de dónde venimos? En los muelles, los barcos llegaban cargados de tesoros intelectuales. Por orden de los Ptolomeos, cada manuscrito encontrado debía ser copiado, y su original conservado en la biblioteca. Así, rollo tras rollo, la biblioteca creció hasta albergar más de 700.000 textos. Era el archivo del mundo, el alma escrita de la humanidad. Dentro de Museion, los sabios comían, dormían y trabajaban bajo el mismo techo. Vivían por y para el conocimiento.
Cada día era un ritual de descubrimiento. Los debates se extendían por horas, a veces por días. La filosofía y la ciencia se mezclaban con poesía y religión. Todo podía ser discutido. Nada era prohibido. Era el corazón del saber humano. Pero incluso los sueños más grandes atraen sombras. Y mientras Alejandría brillaba, los celos y la ignorancia comenzaron a conspirar. El conocimiento siempre ha tenido enemigos. Y pronto, ese fuego que iluminaba el mundo comenzaría a ser temido por quienes no podían comprenderlo. Así, mientras los sabios seguían escribiendo la historia del pensamiento, una amenaza silenciosa ya se acercaba desde el horizonte. Alejandría aún no lo sabía, pero el fuego del destino ya había sido encendido. Y cuando las llamas llegaran, no solo arderían los papiros, ardería también la memoria de la humanidad. El fuego del olvido. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó la tragedia. Algunos dicen que fue un accidente, otros que fue un acto de poder y miedo. Pero lo cierto es que, en algún momento de la historia, el fuego tocó las paredes del conocimiento. Y lo que ardió no fueron solo los rollos, sino siglos enteros de sabiduría. Se cuenta que fue durante la campaña de Julio César, cuando el fuego de los barcos en el puerto se extendió por Alejandría. Las llamas se propagaron, voraces, sin distinguir el mármol de los papiros. Miles de textos ardieron, consumidos por el viento y la ceniza. Obras de ciencia, filosofía, poesía, astronomía. Todo reducido a polvo en cuestión de horas. Para los hombres que dedicaron su vida a preservar la verdad, fue como ver arder su propia alma. Las llamas se reflejaban en sus ojos, y con ellas se desvanecía la esperanza. Algunos historiadores creen que no fue la única vez, que hubo varias destrucciones, cada una robando un fragmento del legado humano. Primero César, luego los conflictos entre cristianos y paganos, y más tarde las invasiones árabes. Cada golpe fue una herida, cada pérdida, una cicatriz en la memoria del mundo. Imagina el sonido de miles de hojas de papiro desintegrándose bajo el fuego, el olor del conocimiento perdido flotando sobre el mar, el silencio que quedó cuando el último rollo se convirtió en humo. La biblioteca de Alejandría no desapareció de un solo golpe. Murió lentamente, consumida por la intolerancia, la guerra y el olvido. Y aunque los muros se derrumbaron, su eco siguió resonando a través del tiempo. Porque una idea no puede quemarse. El conocimiento puede arder, sí, pero su esencia viaja con los hombres que lo recuerdan. Así, mientras el humo se elevaba al cielo, algo invisible también se levantaba. Una promesa silenciosa, que el fuego del olvido nunca destruiría del todo la sed humana por saber. Hoy, más de 2000 años después, seguimos buscando las piezas que el fuego no pudo consumir. Copias, fragmentos, palabras que sobrevivieron ocultas en otras tierras. Cada descubrimiento moderno es como rescatar una chispa de aquel incendio. Una pequeña luz que nos recuerda lo que fuimos capaces de soñar. La biblioteca de Alejandría puede haber desaparecido, pero su espíritu vive en cada escuela, en cada laboratorio, en cada mente curiosa que se atreve a preguntar. Su legado es eterno, y mientras exista alguien que busque comprender, el legado inmortal. El fuego consumió los muros, pero no pudo apagar el eco de la biblioteca de Alejandría. Aquel sueño de sabiduría sigue vivo, no entre las cenizas, sino en cada mente que busca comprender el universo. Los hombres cambiaron, las naciones cayeron, pero el deseo de saber, de descubrir, de escribir lo que aún no ha sido contado, nunca desapareció. Los ecos de Alejandría renacieron en los monasterios medievales, en los sabios árabes que tradujeron los textos griegos, y en los científicos del Renacimiento que volvieron a mirar al cielo con asombro. Cada descubrimiento moderno es una chispa del fuego que una vez ardió en aquella costa egipcia. Cada libro, cada idea, cada avance que impulsa al ser humano hacia adelante, lleva consigo una parte de aquel sueño antiguo. Alejandría no fue solo un lugar, fue una promesa de que el conocimiento puede unir al mundo más allá de la guerra, la religión o el tiempo. Imagina por un momento si la biblioteca no hubiera sido destruida. Si todos esos rollos hubieran sobrevivido, ¿cuántos misterios del pasado ya conoceríamos? ¿Cuántos siglos de oscuridad podríamos haber evitado? Tal vez hubiéramos llegado antes a las estrellas. Tal vez la historia humana habría tomado otro rumbo. Pero incluso entre la pérdida, algo poderoso ocurrió. La humanidad aprendió que el conocimiento es frágil y que debe protegerse, compartirse, multiplicarse. Hoy, cuando encendemos una pantalla, cuando leemos,
estudiamos o enseñamos. Somos herederos de aquel fuego sagrado. El espíritu de Alejandría vive en cada biblioteca moderna, en cada servidor digital, en cada mente que se atreve a preguntar ¿por qué? Las paredes ya no son de piedra. Los papiros ya no son de caña. Pero el propósito sigue siendo el mismo: preservar la verdad para las generaciones que vendrán. La Biblioteca de Alejandría fue el primer gran sueño colectivo de la humanidad. Y aunque sus muros se perdieron, su legado permanece en nosotros. Porque mientras exista alguien que ame el conocimiento, Alejandría nunca morirá. El renacer del conocimiento. El tiempo pasó, y del polvo de lo perdido surgió un nuevo amanecer. El espíritu de Alejandría se negó a morir. Como una semilla dormida bajo las cenizas, esperó pacientemente su momento para renacer. Siglos después, en distintos rincones del mundo, el fuego del conocimiento volvió a encenderse. Los sabios del mundo islámico recuperaron y tradujeron textos que habían escapado de la destrucción. Bagdad, Córdoba, Toledo, se convirtieron en nuevas Alejandrías. Allí, la ciencia, la astronomía y la medicina florecieron de nuevo. Los libros que sobrevivieron viajaron en caravanas, en barcos, en las manos de hombres y mujeres que se negaron a olvidar. Luego vino el Renacimiento, y con él, un grito silencioso recorrió Europa. Volvamos a aprender lo que una vez supimos. Los antiguos textos de Alejandría, copiados y rescatados, alimentaron las mentes de Da Vinci, Galileo y Copérnico. El conocimiento perdido regresaba, como una corriente subterránea que nunca dejó de fluir. Alejandría renació no en un lugar, sino en una idea, la certeza de que el saber no pertenece a unos pocos, sino a todos los que desean buscarlo. Hoy, en la era digital, esa llama sigue ardiendo más fuerte que nunca. Cada biblioteca virtual, cada universidad, cada mente conectada, es una extensión de aquel templo de saber. El Internet, los archivos digitales y los centros de investigación de todo el mundo son las nuevas columnas del conocimiento humano. Quizá no tengamos los rollos originales, pero tenemos algo aún más poderoso: la capacidad de reconstruir lo perdido, de escribir una nueva historia. Y en ese proceso, seguimos cumpliendo el sueño que nació en Alejandría hace más de 2000 años. Porque mientras haya una chispa de curiosidad, mientras exista alguien dispuesto a aprender, la Biblioteca de Alejandría seguirá viva, no entre ruinas antiguas, sino en cada corazón que se atreve a preguntar, en cada mente que busca iluminar la oscuridad. Alejandría no fue destruida, solo cambió de forma, y ahora vive en nosotros. El mensaje del pasado. El eco de la Biblioteca de Alejandría no solo pertenece a la historia, es una voz que aún nos habla, una advertencia que viaja a través del tiempo, porque lo que se perdió en sus llamas no fue solo conocimiento, sino la prueba de lo que somos capaces de construir, y también de destruir. La humanidad ha levantado imperios y los ha visto caer, ha creado maravillas, y ha sido testigo de su propia ruina. Pero en cada caída, siempre hubo alguien que recogió una chispa, y la guardó, para que el fuego no se apague del todo. Ese es el verdadero legado de Alejandría. No la perfección, sino la perseverancia. No la inmortalidad de los muros, sino la resistencia del pensamiento. Cada vez que olvidamos nuestra historia, el fuego del olvido vuelve a encenderse. Cada vez que despreciamos el conocimiento, una nueva biblioteca empieza a arder, aunque esta vez las llamas sean invisibles. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sabiduría. Tenemos acceso a más conocimiento que nunca, y aún así, a veces olvidamos escuchar, reflexionar, comprender. Alejandría nos recuerda que saber no es acumular datos, sino entender el alma del mundo. Nos enseña que el conocimiento debe servir para iluminar, no para dividir. Si el fuego destruyó los papiros, fue para enseñarnos que las ideas deben ser compartidas, no encerradas, porque cuando el conocimiento se encierra, muere, pero cuando se comparte, renace. Y quizás ese era el mensaje oculto en las cenizas de Alejandría, que el verdadero poder no está en los libros, sino en los corazones dispuestos a aprender. Cada generación tiene su propia biblioteca que proteger. La nuestra no está hecha de piedra ni de pergamino, sino de memoria, de humanidad, de conexión. Si escuchamos la voz del pasado, podemos evitar repetir sus errores. Y si honramos su legado, podemos construir algo aún más grande. Porque Alejandría no nos pide lágrimas,
Nos pide propósito. Nos pide seguir buscando, seguir aprendiendo, seguir creyendo que el conocimiento es la luz que nos hace humanos. Y mientras esa luz siga encendida, aunque el tiempo borre los nombres y las ciudades, el mensaje del pasado seguirá vivo, guiándonos, recordándonos que aún hay maravillas por descubrir. El último guardián del conocimiento. Dicen que toda historia deja una huella, y que incluso cuando el tiempo borra los muros, las ideas siguen caminando entre nosotros. Quizás la biblioteca de Alejandría nunca desapareció del todo. Quizás solo cambió de forma. Dejó de ser un edificio para habitar en la mente humana. Porque cada persona que ama el conocimiento, cada niño que hace una pregunta, cada maestro que enseña con pasión, es, sin saberlo, un guardián de aquella antigua llama. Somos los nuevos bibliotecarios del mundo, los herederos de un sueño que no quiso morir. Hoy no necesitamos papiros ni templos de mármol. Tenemos algo aún más poderoso, la capacidad de transmitir una idea al instante, de conectar mentes separadas por océanos, de construir un nuevo Alejandría digital donde todos puedan aprender. Pero con ese poder viene también una responsabilidad, la de proteger la verdad, la de cuidar lo que enseñamos y lo que dejamos atrás, porque si olvidamos nuestro pasado, si permitimos que la ignorancia vuelva a levantar muros, entonces el fuego del olvido arderá una vez más, no en las bibliotecas, sino en nuestros corazones. El conocimiento es la herencia más sagrada que poseemos. Y tú, que escuchas estas palabras, también eres parte de esa cadena eterna que comenzó hace milenios. Tal vez no puedas ver la biblioteca de Alejandría, pero cada vez que aprendes algo nuevo, cuando compartes una idea, cuando inspiras a alguien a pensar, una piedra de sus muros vuelve a levantarse. Así, ladrillo a ladrillo, mente a mente, la biblioteca renace, no en Egipto, no en el pasado, sino aquí, en el presente, en nosotros. Alejandría no fue destruida, simplemente se transformó en humanidad, y mientras sigamos buscando, mientras sigamos soñando con comprender, esa llama que una vez iluminó el mundo, nunca se apagará, porque el verdadero guardián del conocimiento eres tú, el legado infinito. A veces creemos que la historia pertenece al pasado, pero la historia vive dentro de nosotros. La biblioteca de Alejandría fue más que un edificio. Fue un símbolo de lo que somos capaces de lograr cuando la humanidad se une para aprender. Era la promesa de que el conocimiento podía vencer a la oscuridad. Y aunque sus columnas se desmoronaron y sus manuscritos ardieron, su espíritu no se perdió. Cada universidad, cada libro, cada mente curiosa que se atreve a hacer una pregunta, es una chispa nacida de aquel fuego antiguo. Las llamas que destruyeron Alejandría no consumieron la sabiduría, solo la transformaron. Hoy, el mundo entero es una nueva biblioteca. Cada pantalla, cada voz, cada memoria digital, es un pergamino esperando ser leído. Pero debemos recordar algo esencial. No todo lo que brilla es verdad, y no toda verdad sobrevive sin quien la defienda. Por eso, ser buscadores del conocimiento no es solo una pasión, es un deber con aquellos que escribieron antes que nosotros, y con los que aún no han nacido. Si Alejandría nos enseñó algo, es que el conocimiento no muere cuando lo compartes, solo se multiplica. Por eso, cada palabra que transmites, cada historia que cuentas, cada descubrimiento que decides enseñar, es una forma de reconstruir ese templo eterno de sabiduría. No necesitamos viajar a Egipto para encontrarla. Solo tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué legado estoy dejando hoy? Porque la biblioteca de Alejandría no fue destruida. Solo espera que la recordemos. Y cuando lo hacemos, cuando elegimos aprender, cuando elegimos compartir, cuando elegimos iluminar en lugar de olvidar, entonces la biblioteca revive. En cada palabra, en cada mente, en cada corazón que aún cree que el conocimiento es la verdadera forma de eternidad. Imagina por un momento que estás de pie frente al mar donde una vez se alzó la gran biblioteca de Alejandría. El viento sopla suave, las olas rompen contra las piedras, y el eco del pasado parece susurrar entre las corrientes. Si cierras los ojos, puedes oír las voces de los sabios, los pasos de los filósofos, y el crujir de los papiros al ser abiertos por manos ansiosas de saber. Aquello que comenzó hace más de 2000 años, sigue viviendo en ti, en cada búsqueda, en cada duda,
en cada chispa de curiosidad que te impulsa a seguir aprendiendo. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un lugar físico. Fue una idea, una visión del ser humano alcanzando lo divino a través del conocimiento. Y aunque los siglos hayan pasado, esa visión no ha muerto. Ha cambiado de forma. Y ahora late dentro de cada persona que se atreve a preguntar, ¿por qué? Somos los herederos de un sueño que se negó a extinguirse. Y hoy, tú eres parte de esa historia. Porque cada vez que eliges aprender en lugar de ignorar, compartir en lugar de callar, crear en lugar de destruir, estás reconstruyendo los muros de aquella antigua maravilla. Tal vez ya no existan sus columnas ni sus pergaminos, pero el fuego de la sabiduría sigue ardiendo, más fuerte que nunca, en cada rincón del mundo. Y ahora, la antorcha está en tus manos. Cuídala, protégela, hazla brillar, porque mientras exista una mente dispuesta a aprender, la Biblioteca de Alejandría jamás desaparecerá. Solo cambiará de nombre, y ese nombre será el tuyo, si esta historia te inspiró. Te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Cuéntame, ¿qué significa para ti preservar el conocimiento? El renacer del conocimiento. El sol se oculta sobre el horizonte de Alejandría, pintando el cielo con tonos dorados y violetas, como si el tiempo mismo se inclinara ante la memoria de lo que fue. Allí, donde alguna vez ardieron los papiros del saber, hoy florece un nuevo templo, invisible, hecho de mentes despiertas y corazones curiosos. El conocimiento no se perdió entre las cenizas, solo cambió de forma, se volvió palabra, se volvió código, se volvió historia, y cada uno de nosotros es una chispa de esa llama eterna, un portador silencioso del legado que alguna vez iluminó el mundo. El verdadero milagro de la Biblioteca de Alejandría no fue su grandeza arquitectónica, ni sus miles de manuscritos, sino su espíritu indestructible, la búsqueda infinita de entender quiénes somos. Hoy, ese espíritu renace en cada mirada que se asombra, en cada voz que enseña, en cada mente que se atreve a imaginar algo nuevo, porque el conocimiento nunca muere, solo espera a ser recordado. Y mientras haya alguien dispuesto a mirar más allá, a cuestionar, a descubrir, la biblioteca seguirá viva, no en Egipto, no en el pasado, sino en el alma de cada ser humano que anhela la verdad. Así termina este viaje, pero el tuyo apenas comienza. Que las páginas del tiempo te encuentren siempre buscando, siempre aprendiendo, siempre encendiendo la llama, porque quizás, solo quizás, tú seas el próximo guardián de Alejandría. Si este viaje por la historia te inspiró, si te hizo pensar, soñar o descubrir algo nuevo, entonces no dejes que la llama se apague aquí. Suscríbete a mi canal y activa la campanita campana para seguir explorando conmigo los secretos que el tiempo quiso ocultar. Cada semana comparto nuevas historias llenas de misterio, conocimiento y reflexión, porque el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. Déjame tu me gusta pulgares hacia arriba si disfrutaste este video, y compártelo con quienes aman aprender, imaginar y maravillarse con las huellas que la humanidad ha dejado en su camino. Recomienda este canal a tus amigos, a tu familia, a todo aquel que alguna vez se haya preguntado, ¿qué secretos del pasado siguen vivos hoy? Juntos podemos reconstruir el conocimiento perdido y encender una nueva biblioteca de Alejandría, una que viva en cada mente curiosa que nos escucha. Así que, suscríbete, comenta, comparte y prepárate para el próximo viaje.